Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Aquí estamos, bendiciones. Y qué bueno que podemos desde acá, nuestro rinconcito de las mejores noticias como guaguita anunciadora, decirles que en Cristo Jesús somos vencedoras y vencedores. Que siempre será un privilegio para nosotros acá poder traer la palabra del Señor y que el Espíritu Santo de Dios derrame convicción, revelación y sobre todo que podamos la palabra del Señor abrazarla y pedirle a Él que caiga en un terreno fértil. Un gozo como siempre poder venir hasta acá y decirle al Señor que Él es el dueño de este lugar, que la República Dominicana y donde quiera que usted esté, diga: bendigo donde estoy, bendigo mi ciudad, bendigo mi país. Y en este caso nosotros en la República Dominicana hemos declarado que le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo, nuestro Salvador, el unigénito Hijo de Dios, el que derramó su sangre carmesí para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y vida en abundancia. Y es un tiempo hermoso y precioso de poderles decir a todos ustedes que hay un propósito especial en este día para que podamos decirle al Señor que abra nuestros oídos y que nuestros ojos también sean abiertos a lo que el Señor trae para hoy. Padre, muchísimas gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Somos favorecidos, Señor, de tener al que no ha perdido nunca ninguna batalla, ninguna guerra, porque tú vas delante como poderoso gigante. En esta hora, Señor, nos sentimos agradecidos acá en Vencedoras, de que tú seas el invitado de honor y que tu palabra, Señor, se establezca y que tú traigas, Señor, personas que has ungido para que podamos, Señor, hacer tu perfecta voluntad y que podamos decir: era y ahora soy, porque tú nos has llamado, Señor, para empapar y para bendecir a otros en tu nombre. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu respaldo, por tu provisión, por tu amor inagotable, porque tu palabra dice que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Bienvenido siempre a tu rinconcito, Señor, de buenas noticias, de las mejores noticias, Señor, en Cristo Jesús, para cada uno de nosotros. Amén y amén. Y desde nuestro amado Valle de Veraca, La Vega, agradecemos a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía y Vega TV Nacional, donde estamos en esta temporada, los fines de semana, sábados y domingos. Esta Plaza Hadassah ha sido una bendición tan grande para nosotros, porque aquí el Señor se ha manifestado y seguimos haciendo su voluntad. Y lo único que queremos es agradarle a Él y bendecir a todas las personas que han estado siempre dándonos la mano, dándonos a nosotros un ánimo oportuno y sobre todo acompañándonos para que la palabra del Señor siga fluyendo. Y hoy el Señor tiene a una mujer que amo muchísimo, que sé que la palabra que el Señor le tiene
a ella para nosotros, estoy persuadida que será un antes y un hoy, porque verdaderamente somos bendecidas en Cristo para bendecir a otras y a otros. Es mi hermana querida Yomaris Ramos que estará hablando la palabra del Señor para gloria de su nombre. Yoma, bendiciones. Amén, tía querida, gracias. Un verdadero placer, como siempre, estar con usted y con todos aquellos que nos están mirando y en cualquier rinconcito del mundo, y eso sí es importante. Y hoy día vamos, así como te decía, a hablar sobre cómo podemos ser bendecidas. Nosotros estamos en este mes celebrando el Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora por grandes sacrificios que las mujeres en épocas pasadas tuvieron que hacer sacrificios, pero que todavía hoy estamos haciéndolo a nivel nacional e internacional. Y aunque hemos marcado un día en específico, yo entiendo que el Día de la Mujer es los 365 días del año. Nosotras somos mujeres, como dice este programa, vencedoras, que cada día nos levantamos para enfrentar y confrontar situaciones que muchas veces pueden estar agendadas y otras salen, como quien dice, desde abajo. Y nosotras tenemos que verdaderamente ser mujeres valientes y esforzadas. Y qué bueno que se haya dedicado un día en especial, pero sabemos que en Cristo todos los días somos mujeres más que vencedoras. Y vamos a hablar hoy acerca de cómo una mujer puede dejar huellas, cómo somos bendecidas realmente para dejar huellas. Entonces, pero la pregunta principal de esto sería, ¿qué tipo de huellas queremos dejar? ¿Qué tipo de huellas quieres tú? ¿Quiero yo? Dejarle a mi generación, dejar un legado, porque vamos a hablar de diferentes tipos de huellas. Y de verdad que para llegar a ser mujeres que dejemos huellas para bendecir, tenemos que pasar diferentes tipos de procesos. Muchas veces nosotras pensamos que en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, viendo tantas cosas que suceden, podemos entender como que la esperanza que tenemos acerca de lo que nos habla la palabra, de lo que el Señor nos dice cada día, puede irse desvaneciendo. Pero déjenme decirle que en cada generación Dios va a preservar una persona que sea esa, que guarde, que cuide y que le dé a los otros ese legado tan especial que el Señor tiene para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y quién será? ¿Y cómo lo hará? Es importante que recordemos que el Señor nos dijo que íbamos a ser sal de la tierra. Y nosotras las mujeres y los hombres de Dios somos sal de la tierra. Entonces, a mí me trae a memoria cuando yo estaba escribiendo estas palabras, como siempre les digo cuando tengo intervención en este programa, es inquirir, es buscar, es indagar, es escudriñar las escrituras, porque muchas veces leemos y nos queda como alguna sensación de que una palabra se hizo logo en nuestra mente, vino el conocimiento, pero el rema se quedó como por ahí guardadito. Y es lo que queremos hoy, que nosotras vamos a aprender a que la palabra logo se convierta en palabra rema. Y es que cuando les decía que yo escribía este contenido, recordaba que en este tiempo que me gusta mucho lo que es el senderismo y sobre todo de montaña. Entonces, cuando yo hablo de huellas, nosotros lo que hacemos este tipo de deporte, nosotros tenemos que ver muchas veces qué tipo de huellas nosotros seguimos. A veces nos colocamos al frente de una gran montaña y vemos qué difícil será escalarla, qué difícil será subirla, será conquistarla, porque sabemos que en el camino vamos a encontrar diversas situaciones que muchas veces no están prevista. Pero hemos aprendido en este tipo de deporte, de hobby, como le queramos llamar, a reconocer huellas que muchas veces nos guiarán a que no cometamos los mismos errores de quienes vayan delante de nosotros. Por ejemplo, una huella muy importante que nosotros debemos reconocer cuando estamos en un terreno
fangoso, mojado, es cuando hay un resbalón, cuando hay una huella que verdaderamente dice, aquí se cayó alguien, aquí alguien perdió el equilibrio, aquí alguien se tuvo que detener, agarrarse, agacharse. Y entonces nosotros determinamos lo que venimos detrás, es que ahí yo no debo de pisar. Entonces ese es un tipo de huella importante. Otro tipo de huella importante es aquella que vemos las ramas secas en el suelo, que vemos que tienen pisadas, vemos ramas que han sido rotas en el camino, y eso también nos ayuda a que por ahí caminó y transitó otra persona que posiblemente llevó en su vida arañazo, llevó en su vida cortada, y que nos allanó el camino para que nosotros pudiésemos andar y llegar a la meta que hemos trazado. Porque en la vida, como en todas las cosas, vienen crisis, vienen situaciones adversas, y muchas veces nosotros nos detenemos en el camino porque no sabemos a dónde ir. Y como les decía, en el senderismo muchas veces nosotros encontramos varios caminos que no sabemos cuáles son los verdaderos, pero como hay huellas que nos están indicando que otros que van delante de nosotros pasaron por ahí, pues nosotros ya sabemos que es el camino correcto que debemos seguir. Y así es en la vida cristiana, así es en la vida cotidiana. Nosotros muchas veces escuchamos que aprendemos en cabeza ajena. Eso quiere decir que muchas veces de los errores tenemos que aprender para no repetirlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Es dar un paso a la vez. Y es lo importante en nuestra vida cristiana. Miren, yo también puedo decirle que en relación a lo que ya sería una vida normal, otro tipo de huella importante que nosotros debemos de ver es que muchas veces nosotros, en especial las mujeres que nos gusta la limpieza, en el que tengamos pisos bonitos, pared reluciente, nosotros muchas veces hemos llegado a nuestra casa y vemos que alguien llegó primero. ¿Pero por qué? Porque dejó una estela de huellas sucias, puede ser lodo, puede ser cosas de la calle, y a veces nuestras paredes, las manos, identifican que alguien cruzó por ahí. Entonces debemos verdaderamente ver que muchas veces hay huellas que nosotros vamos a tener que limpiar, que otros han dejado. Porque lo importante es que yo me pregunte y tú te preguntes, ¿qué tipo de huellas yo quiero dejar y quiénes quieren seguir mis huellas? Porque eso es importante. Una huella donde lo que hay es algo que no nos guste y que no le agrade a Dios, nosotros no debemos de seguirla. Entonces, es importante que veamos eso. También muchos actores, muchas actrices, muchos artistas quieren estar en el Salón de la Fama, en el pasillo de las estrellas, donde dejan plamadas sus huellas, y qué bueno. Otras tenemos en nuestros hogares llenos de placas, diplomas, tenemos pergaminos, exactamente, tenemos reconocimientos que son huellas que hemos dejado en nuestro trabajo, y qué importante es eso. Pero vuelvo y me reitero a la pregunta que comencé. ¿Qué tipo de huellas tú quieres dejar? Porque independientemente de todo, esas huellas tienen fecha de caducidad. Esas huellas van a desaparecer. Pero las huellas que dejemos tú y yo en el camino de nuestra familia, de nuestro entorno, en el legado que dejemos de los que amamos al Señor, va a ser una huella indeleble que nadie la va a poder borrar. Y por eso yo quiero hablarte hoy de una mujer que dejó huellas, de una mujer que supo identificarse, porque como ustedes comprenderán, les decía que en cada generación hay alguien que Dios se va a reservar para usarlo y preservar la vida de alguien. Y vamos a hablar hoy acerca de esa mujer, una mujer que trajo historia que no van a ser olvidadas nunca en nuestras vidas, ni que tendrán fecha de caducidad. Es importante que entendamos que cuando escuchemos 2 de Crónicas 22, 10, 12, nosotros podamos entender que la mayoría de los ataques van a venir desde dentro de nuestras familias, que como mujeres sabias y prudentes debemos identificar para que podamos detectar a tiempo qué es lo que está pasando y cómo yo debo actuar. 2 de Crónicas 22, 10, 12. La podemos encontrar también en 2 de Reyes 11. Y nos dice así, y aquí están las mujeres de las cuales yo quiero hablarte en este momento.
Dice la palabra del Señor así. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue, oigan bien, y exterminó a toda la familia real de Judá. Escuchamos que hablamos de Atalía de Ocosías. Dice el 11, pero Joseba, hija del rey Jorán, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía junto con su nodriza. Oigan bien, Joás, hijo de Ocosías, que era otro de los hijos del rey, este era nieto de Atalía, y nos dice, junto con su nodriza escondió en su dormitorio, así que no lo mataron. Cabe resaltar que este niño apenas tenía alrededor de 1 año. Esto lo hizo Joseba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo del Señor, mientras tanto Atalía gobernaba el país. Hasta aquí podemos ver que es una historia normal. Muere un rey, viene la madre de ese rey y quiere acabar con toda la descendencia para ella quedar gobernando. Entonces, como yo le decía, siempre el Señor en cada generación, en cada familia se va a reservar una persona para preservar lo que es el linaje escogido del Señor. Entonces, ¿quién era Atalía? Cuyo nombre significa Dios comprime. Comprimir, hacer que una cosa se vuelva pequeña, que ocupe menos espacio. Muchas veces nosotras no nos damos cuenta de cuántas Atalía existen en nuestros hogares. Cuántas Atalía quieren usurpar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, conociendo de dónde venía la procedencia de Atalía, óiganme esto, que era hija del rey Acab y de la reina Jezabel, del reino del norte de Israel. Ella fue hija de estos 2 reyes. Vamos a recordar un poquito la historia bíblica de que estos eran los 2 personajes que se han hablado mucho acerca de Elías. Cuando Elías tuvo que confrontar al rey Acab y decirle que no iba a llover y que luego hubo esa situación donde Elías tuvo que formar el altar y hacer que lloviera. Entonces, todo eso lo podemos encontrar en la palabra de manera más detallada. Dice la palabra también que Atalía era hija del rey, era nieta de Onri, uno de los reyes más idólatras y malvados. Si conocemos la historia de Jezabel y Acab, vamos a darnos cuenta de que estos eran reyes puramente idólatras y que convirtieron ese culto e hicieron que se desviara del camino real los hijos de Dios. Entonces, aquí viene la situación en la que se encuentra Josaba. Como les decía ahorita, una mujer que trajo un cambio a la vida de un niño. Entonces, en vez de Atalía preservar el linaje de David y sus piadosos descendientes, ella va en contra de esto. Es la maldad hecha persona, podemos decir que era así. Entonces les decía que era una persona idólatra, malvada, y podemos también saber que fue la única mujer que verdaderamente gobernó sobre Judá, en tanto que Acab y Jezabel habían expandido el culto a Baal. Ella se encargó de que este culto se expandiera en su máxima expresión. Entonces, ya podemos ver cómo los hijos de Dios se habían desviado del camino real. Entonces, 6 años de un reinado de oscuridad. Eso fue lo que trajo a Atalía a la vida del pueblo de Israel. Pero la persona que a nosotros nos compete en esta historia es Josaba o Josabet, como podemos encontrarla en diferentes versiones de la Biblia. El nombre significa Jehová es un juramento. Otros dicen que significa plenitud, pero ella era hija del rey Jorán, que era la hermana de Ocosías, que fue el rey que mataron, y era la esposa, oigan bien, del sacerdote Joiada, una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer valiente, una mujer que era esposa, una mujer que era una princesa. Se mostró en todo tiempo como una mujer valiente, aguerrida
y que supo confrontar en momentos de crisis situaciones que ella pudo salir hacia adelante. Ella era esa mujer especial, como yo les decía al principio, que fue escogida para conservar y preservar el linaje que venía desde el rey David hasta el rey de gloria, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tía, dígame usted, ¿cuánta Atalía conocemos en nuestras vidas? Bastante, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, miren cuál también podemos sacar en esta historia. Atalía era la abuela de ese niño, de Joías. Muchas veces nosotras, las madres, las abuelas, las tías, podemos traer situaciones tan fuertes a la vida de nuestras familias y no nos damos cuenta de que estamos haciendo un daño y que posiblemente estemos queriendo acabar con la generación que va a traer un cambio a la vida de los demás. Muchas veces, en vez de ayudar a nuestros familiares y decir las cosas como son, decir la verdad, muchas veces encubrimos en mentira cosas que realmente no le agradan al Señor. Es triste ver en esta historia cómo una abuela y cómo una que iba a ser posiblemente su madre también, porque este niño estaba prácticamente, iba a quedar huérfano, se ensañó en hacer daño y en que todo saliera de la manera que ella quería. Imagínense, como yo le decía, Dios tenía ya un plan especial, que era este niño, que significa su nombre, Jehová ha dado. Pero dice, cuando escuchamos la palabra, que decía que Atalía destruyó todo lo que era la descendencia real. Sin embargo, la línea de David casi se extinguió. Ese pabilo que humeaba casi se apaga. Sin embargo, Dios nunca deja de cumplir su palabra. Cuando Dios dice que algo va a ser, algo siempre será, porque ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y sabíamos que había de venir un Salvador. Y aunque Atalía quería empecinarse por romper este linaje, realmente no tuvo la oportunidad de hacerlo. Y eso lo podemos ver cuando en 2 de Samuel 7:16 Dios hace una promesa a David y dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Podemos ver que Dios cumplía su palabra al este niño ser guardado y preservado en un lugar especial junto con su nodriza. Entonces, y no solamente eso, sino con este sacerdote, que era un sacerdote que también, si buscamos su historia, podemos ver que era una persona que se dedicaba exclusivamente a agradar a Dios. ¿Y qué enseñanza iba a tener este niño? Entonces, todos sabemos que Joiada hizo lo justo delante de Dios. Entonces, la pregunta que seguimos haciéndonos es: ¿cuál es la huella que nosotros vamos a dejar? Oyendo y viendo la palabra, dice en 2 de Crónicas 22:10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Fíjate cómo ella repite lo mismo de su madre, de Isabel, cuando Elías acaba con los 400 tantos profetas de Baal, como ella le manda esa noticia a Elías de que lo iba a exterminar a él por él haber acabado de parte de Jehová con esos profetas de Baal. También podemos ver nosotros que hay cosas que en el mundo espiritual de nuevo
vienen a nuestras vidas. Por eso es que hay que ser muy sabio e identificar qué está aconteciendo, por qué viene la ira, por qué viene la maldad. No sabemos lo que pasó con nuestros tatarabuelos, con nuestros bisabuelos, por ejemplo. Yo tuve la gran bendición de conocer a mi amada bisabuela, pero no conocía a sus padres, ni los padres de ellos. Entonces, por eso tenemos que venir a la palabra. Así Y es. entender que el único que hace borrón y cuenta nueva es el Señor. Y que el Señor no va a permitir que el propósito que desde la eternidad tiene en nuestras vidas se aborte. Porque aunque Atalías quiso exterminar a Judá, que significa alabanza, ella lo que hizo fue llevar al pueblo a adorar y no alabar al Dios verdadero. Pero gloria a Dios por esta mujer que tú acabas de mencionar, que se llama Josabet, que fue señalada, que fue dirigida por el mismo Espíritu de Dios para entonces cumplir el propósito del Señor en su pueblo. Así es, tía. Y miren cómo podemos nosotros también caer como en el recuento de cómo esta niña fue criada en ese hogar. Exacto. Con Acat y Jezabel. O sea, ¿qué esa niña aprendió? Claro. A Atalía nos estamos refiriendo. ¿Qué Y huellas vio? exactamente, esas fueron unas huellas de homicidio, de rencor, maldad, de envidia, de envidia, idolatría. Entonces, esa niña aprendió eso. Y eso fue lo que ella volvió a repetir, porque esa familia tiene una historia que si leemos en Crónica nos vamos a dar cuenta de bastante situaciones donde eran exterminados por ellos mismos. Yoma, y qué pena, perdón que te interrumpa de nuevo, qué pena que nuestros hijos pequeños vean cómo sus padres se desenvuelven y entonces somos nosotros mismos quienes lo lanzamos a repetir cosas abominables y desagradables al Dios vivo. Así es, tía. Y recordando en este momento cómo comencé mi intervención en este programa, era hablando de esas conquistas que grandes mujeres han tenido en la historia, pero cuando nosotros mal conquistamos la familia, también va a traer repercusión de por vida. Entonces, vamos a preocuparnos como mujer, conquistar primero lo que es nuestro entorno, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, porque verdaderamente aquí no nos deja saber cuál era, y no es que esté en contra de eso, por supuesto que no, pero cuál era la profesión de Joseba o de Atalía, en qué se desempeñaban, sino más bien qué ellas hacían dentro de ese hogar, qué educación ellas recibieron de esos padres, cómo ellas pudieron ser prácticamente adiestradas en cosas que no le eran agradables al Señor, pero sobre todo vemos que aún en hogares disfuncionales puede haber esa luz, puede haber esa sal de la tierra, porque igual Joseba estaba enterada de todo lo que acontecía, sin embargo, esa fue la pieza clave. Y es por eso que muchos de nosotros no vamos a tener excusa delante del Señor de decir que nos criamos en hogares donde mi papá era esto, mi mamá era lo otro. Nosotros tenemos un ADN nuevo que nos dice que nosotros hemos sido cambiados, transformados. Y por supuesto que vamos a tener que luchar cada día con eso. Claro que sí. No es que vamos a ser personas que nos hicieron un borrón en nuestra memoria, en nuestros pensamientos, sino más bien personas que cada día vamos a decir que se puede con el Señor, de que esos pensamientos que van a venir a mi mente, de que esa crianza que me dieron, no va a ser la crianza que yo voy a seguir, porque eso no va a traer bendición, ni voy a dejar huellas que otros quieran pisar. Y vemos que el primer ministerio que el Señor nos entrega es la familia. Por supuesto. Entonces,
podemos ver, podemos hacer un paseo muy exquisito por la palabra de que el que transforma, el que cambia, el que hace cosas nuevas es el Señor. Podemos ver de una joven preciosa como Esther ser la reina y poner el favor y la gracia. Podemos ver que de una prostituta hay salvación para espías, como ella lo guardó. Podemos ver que de un usurpador como Jacob, de un engañador como Jacob, hay un nombre nuevo y hay una bendición especial. Podemos ver también cómo Abraham, de idólatra, viene y se pone en las manos del que le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Podemos ver un Saulo de Tarso, como el Señor transforma su vida, porque lo único que necesitamos, mis amados, es ponernos en las manos del Señor para que su palabra y la presencia de su Espíritu Santo nos transforme. Así es, y preguntarnos de qué manera yo estoy impactando a los demás, de manera positiva, de manera negativa. Y todo este recuento que tía hizo de esos personajes de la Biblia, no fueron personas que nacieron, como muchas veces decimos, en hogares cristianos, donde no se decía ningún tipo de palabras obscenas o el comportamiento era muy adecuado. Fueron personas que tuvieron que ser transformadas. Fueron, como dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado. El Señor se glorifica para sacar lo bueno. Entonces, no vamos a tener excusa delante del Señor. Joseba no tenía excusa porque ella conocía de la palabra del Señor y sobre todo tenía un esposo. Porque es importante en la familia esta parte que vamos a hablar más adelante. Y retornando a nuestra historia, es recordar el propósito de esta mujer, que era preservar el linaje. Y es lo que nosotras tenemos que tener en cuenta. No nos desenfoquemos, y le hablo a la familia, a los padres, porque nuestros hijos se hayan desviado del camino correcto, porque mi esposo o mi esposa no estén en una condición tal vez que agrade al Señor. No debemos de dejar de orar, debemos de mantenernos firmes, porque muchas veces esas situaciones van a venir a nuestras vidas para provocar en nosotros posiblemente una crisis que es donde se va a revelar verdaderamente nuestro carácter. Porque esta mujer, al estar en esta situación, pudo haber hecho de todo. Sin embargo, yo quiero mencionar algunas herramientas o características que se desarrollaron en el carácter de Joseba, que nosotros hoy en día, cuando venga cualquier situación y se nos presente, podemos tenerla como herramienta, porque ella estaba dejando huella para bendecir a otros, y es lo que tú y yo queremos. ¿Qué hizo esta mujer que se puede notar en estos pasajes que hemos leído? Fue una mujer que actuó de manera sabia bajo presión. No todo el mundo, cuando hay una situación de que hay que correr, actúa de manera sabia. Ella supo hacerlo. Ella, en vez de irse, ella acogió a alguien que sabía que debía de cuidar. Y también ella fue una mujer que actuó de manera prudente. Muchas veces nosotras, queriéndonos hacer las valientes, las guapas, actuamos de manera tan a veces temerosas o temeraria, que muchas veces cuando respiramos y nos sentamos decimos, wow, pero eso se pudo haber evitado. ¿Cómo es importante la prudencia en nosotras? Otra cosa que ella pudiera haber hecho era codiciar el trono. A ella le pertenecía, ella era hija del rey también. Entonces, y hermana del rey que estaba, porque ella era hermana de Ocosías. Ella pudo haber hecho fuerza para quedarse en el trono. Sin embargo, eso a ella no la detuvo. Ella tenía el mismo derecho a reclamar, pero no lo hizo, porque verdaderamente no era el propósito que ella tenía. Actuó con valentía en los momentos donde no debemos de claudicar entre dos pensamientos. No hay lugar para las dudas, tía. Cuando nosotros se nos presentan situaciones y empezamos a dudar,
muchas veces nosotros estamos esperando hasta que el Señor nos ponga un vellón. Y hay momentos en que hay que actuar ya. Y ella lo hizo así. Fue una mujer inteligente, una mujer determinada, característica que tú y yo debemos desarrollar en el transcurso de nuestras vidas. ¿Qué hizo ella importante? Que preservó el linaje, que preservó a ese niño que iba a marcar la historia para que el Mesías pudiera llegar. Entonces, cuando nosotros sentimos y vemos que hay un momento de crisis, como yo le decía, que la maldad arropó ese reino por 7 años, nosotros pensamos que todo terminó, que ya no vale la pena seguir hacia adelante. Entonces, tenemos que irnos a la palabra, porque es que el Señor va a tener siempre como ese bálsamo, esa cura, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 23:11, tía. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra del Señor: entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey. Así es. Como les decía, posiblemente la maldad esté arropando nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro trabajo, el entorno donde estamos. Puede hacer que tú y yo seamos mujeres y hombres cristianos que conocemos del Señor, otros posiblemente no. Pero para nosotros combatir este sistema de maldad que nos rodea, como decía la palabra, primero en nuestras vidas debe de ser revelado el Hijo del Rey. Ahí no decía Joías, decía el Hijo del Rey. ¿Y quién es el Hijo del Rey? ¿Quién es que tiene que ser revelado en nuestras vidas? En primer lugar. Entonces, lo segundo que se hizo con este rey fue que se le puso la corona. Cuando Dios entra a nuestras vidas y vemos que hay muchas cosas que tenemos como prioridad y que llegó un rey y que hay que coronarlo, entonces cada una de esas coronas que están en cabezas que no le pertenece, nosotros tenemos que salir de ellas y debemos de conocer, de coronar al verdadero rey. ¿Qué trajo el rey además de la corona? Trajo la palabra. Es como yo le decía, nosotros posiblemente podamos leer y saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿qué es lo que realmente la palabra nos enseña? ¿Qué es ese rema que se habla, que se dice? El rema no es más que esa palabra que llega a tu espíritu y te transforma. Podemos llenarnos de conocimiento, llenarnos de palabras bonitas, de emoción, de lo que querramos. Sin embargo, si no viene una transformación con las palabras que de nuestras bocas salen, de nada vale. Solamente se queda en la superficie. Y es lo que aquí el rey nos está enseñando en este versículo. Luego que nosotros tengamos ya esa palabra, ese rey tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido por el pueblo. Los demás tienen que ver lo que tú y yo tenemos y querer de eso. O sea, no es solamente que yo diga no, porque yo esto que el otro, no. Eso tiene que manifestarse, tiene que verse por encima de la ropa, como decimos nosotros. ¿Y qué más nosotros tenemos que tener en cuenta que nos dice este versículo? Y es que este rey tenía que ser ungido. Y nosotros sabemos que si no tenemos la unción del Espíritu Santo, nosotros somos simplemente como vasijas vacías, que vamos a hacer mucho ruido, pero que verdaderamente no vamos a traer transformación. Y sobre todo, ¿qué pasó con este rey? Tenía que recibir alabanza. ¿Qué es lo que primero nosotros no quieren coactar cuando en nuestra vida llegan adversidad? Nosotros no queremos alabar y muchas veces pensamos que cantar, claro que sí, que las adoraciones también, pero una actitud también es un estilo de alabanza. Tener gratitud en nuestro corazón, tener ese deseo de ayudar a otro, también tiene que ver con la alabanza que le hacemos al Señor. Entonces, todos estos pasos es lo que tenemos que tener en cuenta para que ese rey sea revelado en nuestras vidas y la maldad pueda hacer que huya de nosotros. Fíjate que Josabet no dejó que el espíritu de intimidación llegara a su vida,
Si ella se pone a pensar, ay, voy a esconder a este niño, me van a matar, me va esto. Y muchas veces nosotros tenemos que decir que tenemos un espíritu aguerrido en el Señor y decirle, Señor, no permitas que nada nos desvíe. Porque Atalía, cuando vio, fíjate bien, ella vio cuando el rey lo coronaron. Y dice la palabra, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Amén. Es que eso es lo que vemos, tía, porque vamos a traspasarlo a que tú estás en una depresión, a que tú estás en una situación de calamidad, de una enfermedad terminal, de cosas que en la vida nosotros no tenemos el control ni la podemos manejar. Pero cuando ese rey es coronado, tía, todo eso se va. Y aunque se quede en lo físico, en lo natural, en lo espiritual nos vamos a regocijar. Porque es que esa tristeza, ese dolor, esa situación es que va a salir de ti. Y por eso el pueblo se regocija, y eso lo podemos ver, tía, en 2 de Crónicas 23, 21. ¿Qué nos dice? La palabra, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. La mataron a Atalía. Entonces, hay cosas que deben morir en nuestras vidas. Por eso le decía que si nosotros leemos la palabra de manera literal, podemos verla como un cuento, como una historia. Pero si nosotros nos colocamos en el lugar de cada uno de esos personajes, podemos ver que en nuestras vidas puede haber una sanidad, puede venir nueva vez la alabanza y la alegría a nuestros corazones, porque la Atalía va a morir. La maldad tiene que irse. Y aunque, como ustedes escucharon, fueron 7 años de oscuridad, pero esos 7 años fueron recompensados, porque dice la palabra que se regocijó todo el pueblo del país al matar a Atalía a filo de espada, que no fue con cualquier cosa. ¿Y cómo entendemos cuando hablamos de filo de espada? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que es la espada? La palabra. Entonces, Esa palabra tiene que penetrar. es a filo, eso hay que mochar, hay que matar, hay que cortar, como decimos, hay que sacar eso que nos está haciendo daño. Y yo sé que esta palabra va a llegar al corazón de muchas personas que tienen situaciones y no saben cómo confrontarla. Y es aquí donde yo quiero verdaderamente enfatizar la importancia de cómo nosotros debemos de preservar una vida. Y les hablaba ahorita de que esta mujer, Saba, era una mujer que tenía un esposo. Porque hay situaciones y compromisos que el Señor va a resolver en nuestras vidas que no vienen solo. Debemos tener esa ayuda, debemos tener esa compañía, debemos de saber que fuimos hechas mujeres para ser ayuda idónea. Entonces, el criar un niño desde 1 año hasta los 7, ese niño fue coronado rey a los 7 años, tío. El número perfecto del Señor. No fue un número cualquiera, no fue una edad cualquiera. Y fíjate la estrategia, Yoma, de llevarse la nodriza para amamantar al niño. Todas esas cosas uno las lee, pero a mí me gusta transportarme al escenario. Exacto. ¡Wow! Esa estrategia, no lleve solamente al niño, porque lógicamente Josabet no lo podía amamantar y era un niño de 1 año. Llévate la nodriza, escóndela a ella también, que
yo voy a tener cuidado de ambos. Wow. Así es, porque verdaderamente el trabajo de la paternidad y la maternidad no es un trabajo fácil, tía. Es un trabajo que es demandante y que muchas veces nosotros nos comportamos de una manera que tal vez no podamos enfrentar esa situación. Y ese niño estaba bien acompañado. Entonces, ese esposo fue el esposo ideal de esa mujer para poder preservar la vida de ese niño y ser educado en los caminos del Señor. Porque usted preparar a un niño de 7 años para ser rey, fue el rey más joven que nos habla la palabra. Entonces, es importante quién es nuestra pareja y de quién nos estamos rodeando verdaderamente. Entonces, cada uno de los personajes que aquí intervienen en esta historia fueron personajes que tuvieron su asignación. Entonces, ¿de quién nos estamos rodeando? ¿Quién está rodeando nuestros hijos? Eso es muy importante. Yo se lo dejo como algo para pensar. Entonces, como vemos, ya el propósito de esta mujer se había cumplido y nosotros podemos ver en 2 de Crónicas 24, del 1 al 3, que nos dice, de 7 años era Joiada cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Oiga bien, qué educación, qué fruto que se recogieron a tiempo. Y Joiada tomó para él mujeres y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿qué legado nosotros estamos dejando a nuestros hijos? Ya para concluir esta parte, tía, yo quiero dejar este pensamiento en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y es que la familia debe ser el lugar idóneo y natural para guiar, acompañar, preparar y facilitar una equilibrada formación humana y espiritual. Pues es importante entender que lo que debemos es saber dejar huellas, no cicatrices. Y esa es la función de nosotros en la familia. Y dice también que Joás hizo lo recto delante de Jehová. Y muchísimas veces uno como hijo, pues sus héroes son sus padres. Así es. Pero cuando ya viene la adolescencia, ya cuando uno es madre, cuando uno se casa, que uno comienza a ver las huellas que dejaron en nuestras vidas, en la mía, mi abuela, y en este tiempo hermoso, mi mamá. Entonces podemos ver que si nos esforzamos, somos valientes y mujeres sabias, verdaderamente podemos llegar a hacer lo recto delante de Jehová. Qué bueno es, en mi caso, decir que mi esposo dejó huellas de integridad, de honradez, de ser un hombre que temió a Dios en sus diferentes funciones gubernamentales. Y ese es el legado y ese es el gozo que nosotros, como su esposa y yo y sus 6 hijos, le damos gracias al Señor. Y qué bueno que el día que no estemos acá, el Señor oiga que tanto los hijos de Yoma como los míos puedan decir, mi mamá nos dejó la mejor huella, que fue el testimonio de ser mujeres sabias y de ser mujeres que agradaron al Señor y que no negociaron la verdad bajo ninguna circunstancia, porque muchas veces podrían vernos así, bellas, preciosas, delante del Señor como Él nos ve y el Señor hermosea nuestro rostro, claro que sí, pero cada una de nosotros sabe lo que ha vivido, sabe de dónde el Señor le ha sacado, sabe
que ha tenido que decir muchas veces no, porque eso no es lo correcto. Y en este tiempo donde el 8 de marzo se ha designado como Día Internacional de la Mujer, es bueno recordar, es bueno traer a memoria lo que dice su palabra. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia es la que pone en ella el Señor favor y gracia, porque la belleza se acaba, pero el legado y las huellas de haber sido y de ser una mujer sabia que pidió dirección para dirigir su familia, y aún en este tiempo, Yoma, porque este es un tiempo difícil, donde estamos viendo de todo y algo más, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Amén. Y en estos minutitos que nos quedan, voy a pedirle a mi hermana Yomaris que levante una oración pidiéndole al Señor restauración por las familias. Amén, tía. En el nombre de Jesús. Y quiero también dejar este versículo que yo lo estoy haciendo como mi estandarte, y es Proverbios 31:30, que nos dice en su parte final: la mujer que teme a Jehová, esa es la que va a ser alabada. Que tú y yo nos comprometamos a ser esa mujer temerosa, a ser esa mujer sabia, a ser esa mujer que edifique su casa. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, sabiendo que tú eres nuestro hacedor y que el único que trae transformación, restauración a las familias eres tú, Señor. Nosotros por sí mismos no podemos nada, pero contigo, Señor, todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para ti? Es lo que el ángel le dijo a María. Para el Señor no hay nada imposible. Y ese ti significa el Señor, ese tú, ese usted, como usted lo quiera llamar, es el único que nos puede dar esa verdadera paz y tranquilidad a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros seamos como estos personajes de estos versículos, que aunque tuvieron diferentes tipos de situaciones, nunca se alejaron del propósito eterno, que era preservar a ese Mesías que venía en camino y del cual hoy nosotros estamos más que agradecidos. Gracias, Jesús. Gracias por haber venido. Gracias porque todavía vamos a seguir preservando tu linaje, porque cada una de nosotras tiene ese compromiso y de nosotros. Gracias por todo, Padre. Y gracias te damos siempre y en todo tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Y amén. Yoma, por compartir esta palabra tan poderosa. Y si aún no le has dicho al Señor que sea el Rey de tu vida, es tiempo. Es tiempo de que como familia entronemos al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene para cada uno de nosotros una bendición muy especial, que no hay un título más grande que poder llamarnos hijas e hijos de Dios. Así es que desde lo más profundo de tu corazón dile: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, y quiero ser esa mujer que preserva, quiero ser esa mujer vencedora, quiero ser esa mujer que te pide el consejo para que la sabiduría de lo alto venga a mí, en el nombre de Jesús. Un abrazo grande y que esta palabra haya caído en un terreno fértil. Bendiciones. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor.